Hola, mi nombre es Isidora Yáñez y junto con mi compañera Javiera Espinosa, quien aparecerá en la siguiente diapositiva, somos talleristas psicoeducativas del programa de acompañamiento y acceso efectivo a la educación superior de la UNCE. En esta cápsula abordaremos las competencias socioemocionales intra e interpersonales, centrándonos en los aspectos más relevantes de esta temática. Para adentrarnos en esta temática, debemos entender las competencias socioemocionales como un conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales y sociales. Estas competencias se dividen en dos dimensiones: las intrapersonales y las interpersonales. Las intrapersonales están relacionadas al reconocimiento, comprensión y regulación de las propias emociones, mientras que las interpersonales se asocian a cómo establecemos las relaciones con otras personas. Dentro de la dimensión intrapersonal, si bien existen muchas habilidades relacionadas a ella, nos centraremos principalmente en las más importantes. Estas son el autoconocimiento emocional y el reconocimiento y manejo de las emociones. Bueno, como muchos sabemos, el autoconocimiento significa conocerse a uno mismo e identificar qué es lo que queremos lograr en nuestras vidas. Es decir, conocer nuestras metas y objetivos que queremos alcanzar en cualquier ámbito de esta, ya sea a nivel personal, profesional, académica, entre otras. De hecho, algunos psicólogos plantean que el autoconocimiento es uno de los principios básicos para poder regular nuestras emociones, relacionarnos con los demás y luchar por nuestros objetivos. Esto es porque cuando yo logro conocerme a mí mismo e identificar cuáles son mis características positivas o negativas, voy a saber cómo actuar en un momento determinado sin que mi comportamiento perjudique las relaciones que yo establezco con los demás. Y por otro lado, si logro saber quién soy y conozco mis capacidades y límites, también voy a poder saber cuánto es lo que yo me puedo esforzar para lograr aquello que me propongo. Sin embargo, es necesario comprender que también existe el autoconocimiento ligado al ámbito emocional, el cual guarda relación con reconocer nuestros sentimientos en el momento en que surgen, pero también implica saber qué es lo que sentimos, cómo nos sentimos y cómo reaccionamos a ello. Una de las preguntas que en algunas ocasiones nos podemos hacer es: ¿por qué es importante reconocer las emociones? Bueno, esto es fundamental porque de esta manera nos podremos conocer y conectar con nosotros mismos y por lo tanto aprenderemos a canalizar las emociones y manejarlas de mejor manera. Otra pregunta que puede surgir es: ¿por qué es importante manejar las emociones? Lo primero que hay que tener en cuenta es que nuestras acciones, es decir, una conducta, está condicionada a una emoción específica. Por ejemplo, si yo hoy me siento enojada, lo más probable es que yo actúe bajo esa emoción. Por otro lado, manejar nuestras emociones nos permitirá ser capaces de hablar y relacionarnos de manera abierta con los demás, es decir, conversar sobre aquello que sentimos. De esta manera podremos tener claridad respecto a la forma en que debemos actuar y vamos a poder autorregular nuestra conducta. Bueno, yo creo que la mayoría de nosotros en algún momento hemos experimentado emociones negativas, pero ¿por qué es importante manejarlas? Lo primero que debemos tener en cuenta es que las emociones son innatas en cada uno de nosotros. Constantemente experimentamos diferentes emociones y muchas veces no somos conscientes de ello. Sin embargo, cuando pasamos por situaciones que nos producen alguna emoción negativa, como la rabia, el enojo, la frustración, entre otras, tendemos a identificarlas más rápidamente. Hay algunos autores que plantean que las emociones son consideradas negativas cuando vienen acompañadas de síntomas como dolor en el pecho, insomnio, preocupación constante, dolor de cabeza, entre muchas otras, las cuales se experimentan por periodos de tiempo muy prolongados. Si tomamos conciencia de estas emociones y logramos manejarlas de buena manera, podremos evitar que éstas nos perjudiquen en nuestra vida cotidiana y por sobre todo en nuestra relación con los demás. Ahora les daremos algunos tips para manejar las emociones negativas. Utiliza el lenguaje positivo contigo mismo.
Esto te ayudará a mantener un mayor autocontrol. Ve a un lugar tranquilo para pensar y relajarte. Esto te ayudará a calmarte y dejar de sentir la presión de la situación que te hizo enojar. Habla sobre tus sentimientos con una persona de confianza. Esto te ayudará a entender por qué te sientes así. Ahora bien, como pudimos ver, dentro de las competencias socioemocionales existen habilidades relacionadas al ámbito social. Esto es porque el plano intrapersonal con el interpersonal se encuentran estrechamente ligados entre sí. Es decir, si yo me conozco a mí misma, puedo reconocer aquello que siento y logro manejar mis emociones de buena manera, podré relacionarme eficazmente con mi entorno. Las principales habilidades relacionadas al ámbito social son la comunicación efectiva, la resolución de conflictos y la empatía. La habilidad de la comunicación efectiva debemos entenderla como un proceso en donde dos o más personas procuran transmitir un mensaje de manera clara sin provocar dudas ni confusiones. Pero también implica conocer y comprender al otro bajo un clima de respeto y valoración de las ideas, opiniones y sentimientos. Otra habilidad relacionada al ámbito social es la resolución de conflictos, y su importancia es que es un proceso natural y necesario para nosotros como seres humanos. Incluso se puede convertir en un factor positivo porque hay quienes lo miran desde la perspectiva que esto les puede contribuir a su crecimiento personal e interpersonal y a cambiar aspectos de sí mismo que quizás no son los más óptimos. Sin embargo, puede resultar un factor negativo cuando no logramos resolver esa situación problemática de manera adecuada. Algunos tips que nos pueden ayudar a resolver conflictos de manera autónoma son: entender que los conflictos pueden suceder en cualquier momento y que son parte de las relaciones que construimos con los demás. Reconocer los conflictos como oportunidades para fortalecer nuestras relaciones interpersonales. Comprender que los conflictos se pueden resolver cuando ambas partes tienen la intención de hacerlo. Y por último, tener en cuenta que el primer paso para resolver una situación problemática es el diálogo, es decir, poner en práctica la habilidad de la comunicación efectiva. Un elemento fundamental que forma parte tanto de la comunicación efectiva como de la resolución de conflictos es la empatía. La empatía es esa emoción que nos permite comprender e interpretar los sentimientos y las emociones de los demás, llegando incluso a ponernos en su lugar. Una vez que ya pudimos conocer en qué consisten las competencias socioemocionales intra e interpersonales y pudimos abordar las habilidades más importantes, ahora realizaremos lo siguiente. Existe una actividad que nos permite trabajar el autoconocimiento intrapersonal, la cual puede influir en el plano interpersonal, y esta consiste en hacer un listado con nuestras virtudes y defectos. La idea es que una vez que hayamos identificado y registrado nuestras características, ya sean positivas o negativas, pensemos qué debemos hacer para mejorarlas y o potenciarlas. Respecto al autoconocimiento emocional, es importante entender que en vez de juzgar la forma en que nos sentimos, es fundamental escucharnos y comprendernos. Y algunas preguntas que nos pueden ayudar a ello son las siguientes. ¿Desde cuándo me siento así? ¿Por qué vinieron estas emociones? ¿Qué me están mostrando? ¿Qué me están enseñando? Otra actividad que puede ayudarnos a sobrellevar situaciones problemáticas o canalizar nuestras emociones negativas es utilizar un lenguaje positivo con nosotros mismos. Para ello es necesario que confiemos en nuestras capacidades, hagamos respetar nuestras opiniones y sentimientos siempre desde la empatía y valoremos el esfuerzo que realizamos día a día sin subestimarnos. Y para finalizar, queremos recordarles que lo que sentimos dice más de lo que nosotros a veces creemos. Es fundamental tener conocimiento de las temáticas que abordamos durante esta cápsula, ya que si bien contribuyen a nuestro desarrollo personal, también nos ayudan a establecer relaciones sanas y nutritivas con nuestro entorno.
Y por último, es necesario comprender que las emociones son parte de nosotros y por ende inciden directamente en nuestro aprendizaje. Espero que esta cápsula les sea de utilidad para su vida personal, familiar y universitaria, que puedan tomar en consideración las recomendaciones que les entregamos y en caso de tener alguna duda o consulta, se contacten con el encargado psicoeducativo de acompañamiento en la educación superior de PASE UNCE. Además, recuerden guías de orientación que el PASE elaboró para apoyarlos en esta temática. Gracias por ver este video y nos vemos en una próxima cápsula.